cuenta que dijo Yahvé. Así no ahí, pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no. Segunda trampa. ¿Quién como Dios? ¿Quiénes tienen su corazón? ¿Quiénes faltan por el corazón? Todos ya tienen, ¿cierto? En este corazón vamos anotando a las cosas que tenemos que renunciar, porque ahorita viene otra charla, luego sigue otra charla y luego hacemos una oración de renuncia, a renunciar a todo lo malo. Y ahí es donde tenemos que ir poniendo cositas de las que hemos escuchado en esta charla que me faltan renunciar. Miren, cuando uno renuncia es muy fácil o difícil. Es fácil, ¿cierto? Es difícil renunciar, pero cuando uno entiende que uno renuncia a algo y le dice a Dios, Señor, yo te renuncio a esto, uno le entrega esto y Dios no se deja ganar en generosidad. Él ve que usted renuncia y Él le da las gracias para que respalde esa renuncia. ¿Cómo así? No tengan miedo a renunciar a nada. Simplemente renuncien de corazón y se van a dar cuenta que el Señor les da la gracia necesaria para todo esto. ¿Quién como Dios? Esta próxima charla es el sacramento del bautismo. Sacramento del bautismo. Entonces vamos a hablar un poco sobre el bautismo. Dense en cuenta que muchos dicen, Enrique, pero ¿por qué no nos bautizan cuando estamos grandes? Deberían de ponernos a decidir si nos queremos bautizar o no. ¿Por qué nos bautizan pequeños? Y ahí es donde uno se da cuenta que a un bebecito la mamá no le pregunta si quiere leche materna o no, sino que la mamá lo primero que hace, ¿qué es? Cuando nace el bebé, de una, alimentarlo. ¿Por qué? Porque la mamá sabe que por medio de este alimento le está haciendo bien a su hijo y es lo mejor. Entonces des en cuenta que por eso bautizamos a nuestros niños pequeñitos. Y esta consagración, cuando uno vive verdaderamente esta consagración y la entiende verdaderamente, se da cuenta que la consagración es la renovación de los compromisos bautismales. Uno renueva estos compromisos bautismales, porque el bautismo es en sí un exorcismo que se hace al niño, porque es renunciar a Satanás, a las pompas, a sus seducciones y a sus obras. Renunciar a todo lo malo. ¿Y quiénes renuncian por el niño? Los padrinos. Levante la mano, ¿quiénes son padrinos acá? ¿Ustedes saben qué es eso? Ayudar a educar en la fe a los hijos a los que los escogieron como padrinos. Dense en cuenta qué tarea tan grande. Y es obligación orar por ellos. Y fuera de orar, hay que educarlos también. Por eso, del corazón abierto de Jesús, cuando salió sangre y agua, que el costado de Jesús quedó abierto, y de ahí brotó sangre y agua. De ahí nacieron los sacramentos, de ahí salen todos los sacramentos. Y dense en cuenta que uno de los más importantes, todos son importantes, porque uno no puede excluir el uno del otro. Todos son muy importantes, pero los sacramentos de la iniciación cristiana, ¿cuáles son? Bautismo, comunión y la confirmación. Esos son los sacramentos de la iniciación cristiana. Y hay que entender que es un sacramento. Y tenemos, todos nosotros, ¿se van a robar la bolsa de Darío o qué? Pónmele cuidado pues. ¿Ah? Está haciendo para bulla y me hace asustar, ¿no? Muchachos,
Des en cuenta que el bautismo es el primero de todos. Y ahí es cuando nuestro papá y nuestra mamá nos transmiten la fe. Ahí es cuando nos dan la fe. Ahí es cuando empieza a incrementar la fe. Ahí es donde empieza a crecer la fe en el cristiano. Ahí es donde usted puede decir que es cristiano. Pero des en cuenta que muchos de nosotros hemos vivido, como decía Pablo, que lanzaba una expresión muy fuerte a veces, y decía, es que hay paganos bautizados. ¿Cómo así que paganos bautizados? Simplemente gente que solamente toma el nombre de cristiano o que es bautizado y vive como un pagano. Inclusive uno antes de comenzar el proceso de conversión, uno vivía como un pagano totalmente. ¿Por qué? Muchos de nosotros llegábamos y después de pecar, hasta borrachos llegábamos a comulgar, no nos importaba. A uno no le importaban los sacramentos, uno iba a misa como por obligación, uno rezaba el rosario cuando le nacía, uno iba a misa cuando le nacía. Pero des en cuenta que en el sacramento del bautismo es donde Jesús nos pone un sello. Y es como un sello que se le pone al ganado. Uno marca el ganado para que no se pierda, por si se extravía el ganado, uno ya sabe dónde está la marca y si esa marca sí es del dueño. Y entonces con eso se da uno cuenta si este ganado es mío o no. ¿Qué sucede? Cuando nos bautizamos, nos impregnan este sello. Y este sello queda para toda la vida. Y así las feministas vayan a la catedral y tiren piedras y digan que exigimos que nos quiten el sacramento del bautismo, no se puede, es imposible, tiene más reversa un rayo, porque ya está impregnado ese sello para tu vida. ¿Quién como Dios? Hay que vivir como un verdadero bautizado. ¿Y cómo vive un verdadero bautizado? Sin pecar, en oración, confiando en los sacramentos, creyendo verdaderamente en los sacramentos. Y es muy importante, ahí mismo que nace un niño, lo primero, bautizarlo. Y no es capricho de los sacerdotes, no es capricho de los papás, no. ¿Saben por qué? Por la triple concupiscencia fue que quedamos heridos cada uno de nosotros. Inclusive por el pecado de Adán y Eva estaba cerrado el cielo, nadie podía entrar. Y por este motivo fue que vino Jesucristo a la tierra. ¿A qué? A abrirnos esa puerta. Entonces, ¿qué sucede? Con el sacramento del bautismo, ya Jesús pagó por tus pecados. Y es un pecado que trae esta consecuencia, y los niños nacen con este pecado, por un pecado que no es cometido, pero sí es un pecado con, ¿cómo se dice? Heredado, no cometido, pero sí heredado, viene, y esta es la consecuencia. Es, por ejemplo, un rey tiene unos trabajadores, y estos trabajadores trabajan en una viña, y la mamá, la esposa está en embarazo, pero el viñador no tiene con qué pagarle arriendo al César, pues al rey, no tiene, porque tiene que darles unos impuestos, o no puede, o no trabaja, o le da pereza, o no lo hace, no tiene la posibilidad. ¿Qué pasa? No paga estos impuestos, no le da el subsidio al rey. Entonces, ¿qué pasa? ¿El rey qué dice? Sáquenlos de la casa, que se vayan para otra parte, que se vayan. El niño que estaba por nacer no tiene la culpa de todo esto, ¿cierto? Pero le toca pagar ¿qué? Las consecuencias de ese acto. Le tocó ser desplazado, irse para otra parte. Lo mismo sucede con el pecado. Con este pecado que nosotros no cometimos, pero es que Enrique, es que ¿cómo es que nos toca trabajar todos los días? A nosotros los hombres, yo todos los días que me levanto a trabajar y cuando tengo pereza me acuerdo de Adán. Yo digo, ay Señor, por Adán es que nos toca trabajar.
¿cierto? Y quizás una mujer dirá, Dios mío, ¿por qué me toca parir con tanto dolor estos hijos? Y ahí es donde se acuerda de Eva. Ahí tengo unas cositas para decirle cuando nos encontremos en el cielo. ¿Sí o no? Pero des en cuenta, simplemente por este pecado se nos cerró la puerta. Nos sacaron del condado donde pertenecíamos. ¿A qué vino Jesucristo? Dijo, yo voy a pagar por todos. Y vino y pagó. Como era una ofensa finita, oigan pues, una ofensa finita, o sea que tiene fin, pero fue una ofensa a un Dios infinito. Esta ofensa se convirtió en ¿qué? En una ofensa ¿qué? Infinita. ¿Y quién podía remediar esta ofensa infinita? Solo Dios. Por eso el único que vino y el único que podía redimirnos era Cristo. Podríamos coger la sangre de todos los hombres. ¿Y saben algo? No serviría para redimir ni una mosca. No serviría. Podríamos coger toda la sangre de todos los niños abortados del mundo y no serviría para redimir ni un pecado venial tuyo. Imagínense cómo es de teso esto. Ni un pecado venial. Entonces, por consiguiente, des en cuenta lo importante del bautismo. ¿Y entonces qué es el bautismo? Entonces no, des en cuenta que es un sacramento y lo aplica a este niño. Está más cerca y más has cortado de raíz el pecado. O sea que hay gracias sobreabundantes para que este niño tenga una conversión más verdadera, más viva y más eficaz. ¿Quién como Dios? Lo mismo, ojalá entre más niños se puedan hacer la primera comunión los niños, mucho mejor. Porque ojalá entre menos conozcan de pecado, para que la gracia de Dios actúe sobre cada uno de los niños y sobre todas estas personas. Entonces, muchos dirán, Enrique, entonces, ¿qué sucede con los niños que son abortados, que nacen sin bautizar? Enrique, entonces las personas que nacen sin bautizar se condenan. Enrique, entonces los protestantes o hermanos separados que no se bautizan, ¿qué pasa con ellos? Hay varias preguntas, ¿cierto? Yo por ahí tengo unas preguntitas también para hacerle al Señor cuando llegue al cielo. Pero hay, por ejemplo, 3 tipos de bautismo. Está un bautismo de deseo, un bautismo de sangre y el bautismo sacramental. Podría hablar de estos 3 tipos de bautismo. Entonces, una niña le hacía esta pregunta a José María Escrivá de Balaguer en una rueda de prensa, un santo de estos últimos años, y le hacía esta pregunta. Muy ligero, ¿qué? Perdón, es que yo hablo a veces como muy acelerado. ¿En qué va? ¿Qué va en el mundo demonio y carne? ¿En qué va? No, ya. No, entonces está, mire, el bautismo de deseo, bautismo de sangre y bautismo sacramental, bautismo pues normal. Entonces le hacía a esta niña esta pregunta a José María Escrivá de Balaguer, una niña de 16 años. Le decía, Monseñor, lo que pasa es que yo quiero bautizarme, pero mi papá y mi mamá son hebreos y ellos me criaron sobre esta religión, pero yo quisiera bautizarme, yo quisiera ¿qué? Para que ellos se acerquen a Dios y se acerquen al cristianismo, para que conozcan de Cristo verdaderamente. Y si oras por ellos, Dios te va a dar la gracia de acercarte y de bautizarte y ser cristiana. Pero si no, tercero, hay un bautismo de deseo. Y como ya has comprendido el cristianismo y tienes ese deseo en tu corazón, ya está ese bautismo. Simplemente cuando seas mayor de edad, podrías decidir y bautizarte, católica o mirar qué hacer. Te bautizas y listo, ya está ese bautismo de deseo. ¿Quién como Dios?
Entonces, muy especial. Desen cuenta, Enrique, hay unas personas que nacen en sectas protestantes, se van a condenar. A ver, no. Hay unos que hay un bautismo, sobre todo lo de los cristianos, que es válido, porque ellos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con agua bautizan. Entonces hay un matrimonio y un bautismo que son válidos en el bautismo en las iglesias cristianas. Y ese es ese sello que está impuesto ya, y eso ya nadie lo va a quitar. Pero entonces, desen cuenta que hay que tener fe y comprender lo que es esto. Y muchas veces, si de pronto un testigo de Jehová que no creen en Jesucristo, ellos no bautizan de esta manera. Mas Jesús nos vino a enseñar que nos bautizáramos y que el que nazca del agua y del Espíritu se podría salvar. De resto no se podría salvar uno. Entonces, por eso es tan importante el bautismo. Y cuando nos bautizamos, estamos poniendo ¿qué? Simplemente ese sello en nuestra vida. Ya somos de Jesucristo. Ya aplicamos la redención de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Quién como Dios? Entonces, este bautismo de deseo. Está el otro bautismo que es de sangre. Los mártires. Alguien que da la vida por Cristo, se le da la palma del martirio. Y por eso en la iglesia se canonizan muchos santos por medio de esto, que dieron la vida por Cristo. A los principios del cristianismo había una mujer que tenían su bebecita recién nacida y la tenían encarcelada. Le dijeron: reniega de Cristo y podrás salir y alimentar a tu bebé para que no muera. Imaginen qué impotencia la de esta mamá. Cuando al principio le decían al cristianismo, cuando los ponían en piel de ovejas y los metían con los leones, con las fieras, y le llevaron así la niña. Y la señora en la cárcel donde la tenían, le dijeron: reniega de Cristo y podrás salir y alimentar a tu bebé para que vivan las dos. ¿Y saben cómo era la fe de esta mujer tan fuerte y tan tesa? Que dijo: no me importa, porque si yo muero mártir, mi hija también va a morir mártir por Cristo. Y esta mujer murió mártir y lógicamente murió también su bebé, pero salvó su vida. Así es la fe tan fuerte de los antiguos cristianos. Ya la fe de nosotros ahora, qué fe más debilucha y tan brava. Y el otro es el bautismo sacramental, ministerial. Este bautismo, desen cuenta que es el sacramento tiene la materia y la forma. La materia, el agua; la forma, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No pueden faltar. Si están esas dos, vale. ¿Podría haber un bautismo de emergencia? Sí, podrías hacer un bautismo de emergencia a alguien que de pronto esté ya para morirse y que él quiera bautizarse. Tú lo podrías bautizar con agua y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está la materia y la forma, muy importante. Pero des en cuenta que por eso uno tiene que estar preparado y que la redención de Cristo esté aplicada en nuestras vidas. El bautismo es muy importante para los fieles, para el catolicismo, para el cristianismo, para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a acercarnos y a encontrarnos en el cielo. Una historia para terminar. Una vez me tocó en un retiro espiritual en Tuluá. Estaba dictando el retiro espiritual, di la bendición de la Virgen, y en ese retiro había un pelado sin bautizar. Y yo les di la bendición de la Virgen. Y claro, el pelado empezó con un proceso de liberación bravísimo, una liberación fuertísima. Y yo le pregunté, claro, y era que no era bautizado. Y casi por lo general, las liberaciones más duras que nos ha tocado es por medio de personas
que no han sido bautizadas. ¿Por qué? Porque están con las puertas abiertas y entra y sale el demonio como quiere. Por eso nosotros tenemos que ayudar, catequizar y mostrarle a las personas para que se bauticen. Eso era lo que hacía San Pablo. Iba por todas partes y le decía: conviértase, acérquese a Dios y bautícese. Hay algo que se llama los catecúmenos. Catecúmeno es el que está en preparación para ser bautizado. Los bautizan. Entonces, dése cuenta que cuando una persona es adulta, para bautizarse necesita una catequesis. Esa persona sí necesita una catequesis. Y ahí sí ya los podrían bautizar, hacer la primera comunión y confirmar a la vez. Pero se necesita una catequesis. Por ejemplo, Fernando Casanova, un expastor pentecostal convertido al catolicismo, les recomiendo que lo busquen por YouTube y se la vean. Fernando Casanova, la conversión de Fernando Casanova, él cuenta ese testimonio tan increíble y él dice que el día más feliz de su vida fue después de un año que se convirtió, que empezó a hacer la catequesis. El día más feliz de su vida es el día que se bautizó, se confirmó, se bautizó, hizo la primera comunión, se confirmó, se casó, se bautizaron todos sus hijos, hicieron todos los sacramentos sus hijos. Ese día fue el día de gracia por excelencia para ellos. Entonces, des en cuenta pues, pidámosle a Nuestra Señora que nos ayude a entender la importancia del bautismo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.